a todos. Les habla Miguel Rodríguez, director de capacitación en Elite Training de parte de nuestra empresa. Les damos la cordial bienvenida a todos a este webinar sobre cambios regulatorios en energía eléctrica a partir de esta crisis que vivimos todos del COVID-19. Nosotros somos una compañía de capacitación y formación de personal en áreas técnicas, principalmente dirigidas a la industria de energía, a la industria de hidrocarburos, de gas. Venimos trabajando desde hace ya más de 23 años en el mercado en Colombia y en Latinoamérica, y también atendemos estos sectores que tienen que ver con áreas gerenciales, administrativas y regulatorias. Este webinar va a estar con la exposición del doctor Henber Suárez. Henber pues, ha sido consultor e instructor de nuestra compañía desde hace ya algunos años en temas especializados de energía eléctrica, de gas natural, comercialización, aspectos regulatorios de energía eléctrica, gas natural. Hoy pues, nos va a hablar de todos esos cambios que se han empezado a dar en temas de energía eléctrica en los últimos meses. El webinar durará alrededor de 1 hora. El doctor Henber Suárez realizará primero su exposición y al final tendremos algunos minutos para resolver preguntas. Por favor, las preguntas las estaremos recibiendo durante el webinar a través del botón preguntas y respuestas, que lo encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Únicamente por ahí pues vamos a recibir las preguntas y al finalizar el doctor Henber Suárez pues las irá resolviendo y respondiendo. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Henber Suárez. Muchas gracias. Vamos a estar transmitiendo también este webinar en nuestra página de Facebook Live. Así que, bueno, Henber, bienvenido, adelante. Muy buenos días. Gracias, Miller, por la introducción. Gracias a Elite Training por la oportunidad que nos da de compartir algunos aspectos regulatorios asociados a lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial en relación al COVID-19. En Colombia hemos visto a partir del COVID-19 la expedición de algunas normas en materia regulatoria, en especial por nuestra institucionalidad que se encarga de proferir las disposiciones regulatorias, en este caso a cargo de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG. Eso entonces es lo que vamos a compartir a lo largo de la presentación. Mi nombre es Henber Suárez, abogado, especialista en regulación de mercados energéticos y docente en algunas universidades, principalmente en la Universidad Externado de Colombia, en las especializaciones de regulación de energía eléctrica y gas. A lo largo entonces de la presentación es que la intención es que identifiquemos esas principales normas que hasta el momento tenemos una expedición entre lo que es el mes de marzo y abril, que fue cuando se dio la activación del COVID-19. Tenemos alrededor de 11 resoluciones expedidas por la CREG, todas en función de ajustar tiempos, de ajustar compromisos, plazos del mercado de energía mayorista, desde luego, y también de algunas obligaciones relacionadas con comercialización de energía eléctrica a usuarios residenciales o usuarios domiciliarios. Tenemos 11 resoluciones. La idea es que a lo largo entonces identifiquemos primero cuáles son esas resoluciones, qué temas y qué mercado están tratando o se están ajustando a partir de esas resoluciones, mercado mayorista o mercado minorista, y identificar cuál fue el cambio que se da o que se presentó de manera transitoria por parte de la CREG. Tenemos primero por mencionar, muy en función de que tenemos también personas conectadas desde otros países, desde México, Perú, hacer un contexto de cómo tenemos la institucionalidad en el mercado de energía mayorista en Colombia. Tenemos una entidad que se encarga de las políticas, en este caso el Ministerio de Minas y Energía. Tenemos otra entidad que cumple un rol muy importante, que es la planeación, la Unidad de Planeación Mineroenergética. Tenemos la CREG, que es la que expide las resoluciones con las cuales se regulan los comportamientos del mercado de energía mayorista. El Consejo Nacional de Operaciones, que cumple una labor
de Asesoría, el CAC, Comité de Asesor de Comercialización. Tenemos también la Superservicios, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se encarga, o su rol principalmente es el de control, inspección y vigilancia de los comportamientos de los agentes en el mercado y que se asegure obviamente el cumplimiento tanto de los fines como de los procedimientos definidos en la regulación. Y tenemos la empresa XM, empresa que cumple un rol esencial en el mercado de energía mayorista a través de tres dependencias. Las vamos ahorita a identificar porque precisamente los cambios regulatorios activan la participación y la interacción que los agentes tienen a través de estas tres dependencias que acabamos de mencionar, que son el Centro Nacional de Despacho, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales y el LAC. Esto para mostrar cómo está nuestra institucionalidad en Colombia y para dar espacio a mencionar que las resoluciones, las 11 resoluciones que vamos a conversar, sobre las cuales vamos a conversar, fueron expedidas por la CREC, esta tercera institución que estamos viendo en la línea horizontal, y la incidencia que tiene, pues obviamente, en toda la institucionalidad y en todo el mercado. Tenemos entonces 11 resoluciones que están condensadas en esta lámina. Intentamos, en principio, identificar lo que contiene o lo que el ajuste, la modificación que de manera transitoria hace cada una de esas resoluciones. Tenemos entonces la primera resolución fue pedida con el número 033 del año 2020. Esta resolución modifica algunos aspectos relacionados con las auditorías de los contratos para las plantas de generación de energía que participaron en subastas del cargo por confiabilidad respaldadas en combustibles líquidos. Más adelante vamos a ver un poco el detalle de cada una de las resoluciones. En este momento la idea es identificar solamente el alcance principal. El detalle lo vamos a ver seguido a que finalicemos entonces esta lámina. Después de la 033, la CREC publicó la resolución 34, la cual ajustó o señaló algunos aspectos relacionados sobre los medios que se utilizan por parte de los agentes para reportar información. Información esencial y vital, como por ejemplo la oferta de precios y la disponibilidad de un activo de generación en cuanto a la generación de energía en el despacho económico. Tenemos la 041. La 041 es una resolución que va muy en línea con una resolución expedida el año pasado sobre compartición de infraestructura por parte de los generadores. Esta resolución que se pide a partir del COVID lo que hace es flexibilizar unos tiempos en función de esa conexión para compartir infraestructura por parte de los agentes generadores. Tenemos la resolución 043 y la 044. La 043 habla sobre unas modificaciones respecto de la limitación de suministros y el programa para el retiro de los agentes en el mercado de energía mayorista. La 44, que fue recientemente modificada o ajustada por otra resolución, que es la resolución, ambas son de este año. La 44 fue ajustada por la resolución 063 de este año, pero la 44 y la 63 lo que abordan dentro de los cambios es la práctica de pruebas para plantas de generación. Tenemos la 51 del año 2020. Esta resolución está muy asociada a la verificación y visitas para los sistemas de medición por parte de los agentes que participen en el mercado. La resolución CREC 56 del año 2020, el objeto es regular y modificar algunos plazos relacionados con la emisión y pago de facturas para la publicación de información y presentación de garantía. Tenemos después la resolución 58, que también fue modificada este año por la resolución 64. Y estas dos resoluciones, la 58 y la 64, nos hablan entonces de los pagos de factura del servicio de energía eléctrica. La última resolución, la resolución que hasta el momento en materia de energía eléctrica ha proferido la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas,
CREC es la resolución 061 del 2020, que está muy relacionada con los pagos diferidos, pero ya a cargo de los agentes comercializadores. De manera que ahí tenemos condensado lo que hasta el momento en materia de energía eléctrica ha proferido el regulador. Tenemos a la fecha 68 resoluciones publicadas por parte de la CREC, sin duda seguirá aumentando y muy a partir, digamos, de los efectos del COVID-19, pero acá en relación con energía eléctrica, son estas 11 que estamos viendo acá. Y la idea, entonces, como le digo, es hacer referencia de todas esas resoluciones a lo largo de la presentación para identificar los principales aspectos de cada una de ellas. Y comencemos por la 033. La 033 involucra entonces una modificación concerniente a la TRM, con la cual se realizan los ajustes de las facturas con las cuales se participa por parte de los proyectos de generación que estén respaldados con combustibles líquidos. Acá lo que se mencionó era que la TRM, para calcular esas garantías, debía ser entonces la del mes anterior al cual se empezó a activar el COVID-19 en Colombia, que fue antes del mes de marzo. Después tenemos entonces el segundo alcance importante de esta resolución, es que durante el COVID-19, en principio, y ojalá sea así, los meses de marzo, abril y mayo, durante esos meses, pues no se harán ajustes a la garantía. Y tercer punto importante también en esta resolución tiene que ver con el descuento de plazos para finalizar el proceso de auditoría. Acá un poco por mencionar qué es lo que se está regulando en esto, es la modificación de unas figuras importantes alrededor, y están contenidas en la 033, alrededor de las obligaciones que tienen los proyectos de generación que participaron en las subastas del cargo por confiabilidad el año pasado. Proyectos que no solamente fueron con generación con fuentes renovables, solar o eólica, sino también con combustibles líquidos o con, en este caso específicamente, con GLP. Los agentes que participan en el mercado y en las subastas del contrato de largo plazo y se respaldan con combustibles líquidos tienen desde luego unas reglas de un tratamiento regulatorio muy diferente al que tiene un hídrico o al que tiene una renovable. En este caso, la resolución, y muy en función que están próximos a vencerse los plazos en los cuales deben entrar en operación comercial estos proyectos que participaron en las subastas del año pasado, esta resolución entonces lo que le da es una flexibilidad y le dice, señores, esperamos entonces que los contratos que ustedes deben acreditar y que deben superar unas auditorías, que esas auditorías vamos entonces a ajustar los plazos para que en función del COVID-19 pues se refleje también un mayor espacio y poder cumplir con esos requisitos que son esenciales y previos a la entrada en operación comercial de un activo de generación, repito, focalizado en este caso a partir de la 033 en generación de energía con combustibles líquidos. Entiéndase entonces gas licuado de petróleo. Por otro lado tenemos entonces la 034. La 034 está muy focalizada en lo que tiene que ver con ya la plataforma de reporte de información y la interacción que tienen los agentes con la empresa que vimos en la segunda lámina, que es XM. XM en Colombia cumple un rol vital de administración del mercado de energía. Todas las transacciones que se desarrollan en el mercado mayorista son administradas por XM a través de una dependencia que es la SIC. Y la interacción que hacen los agentes, esa comunicación, ese constante diálogo que tienen que tener los agentes con esas dependencias fue sujeto de modificación por parte de esta resolución 034. Y básicamente acá lo que está planteando entonces es que se empleará el envío de información de ofertas por el sistema que defina el Centro Nacional de Despacho, siempre y cuando sea un sistema verificable, seguro y de fácil acceso para los agentes del mercado. Y, por ejemplo, ¿cuál es el constante diálogo que llega a tener un agente generador, por ejemplo, en Colombia? ¿Y por qué lo importante de esta resolución? Pues nada más ni nada menos
que la oferta de la disponibilidad de generación de energía para el día de despacho real por parte de los generadores. Y el precio. En Colombia tenemos hasta el momento una dinámica de despacho económico en el cual básicamente nosotros tenemos entonces un día antes del despacho real, tenemos que los agentes generadores tienen antes de las 8 de la mañana, tienen que presentar e informar a XM, tienen que informarle primero la disponibilidad horaria de su activo de generación, es decir, durante las 24 horas o los periodos, dice la regulación, durante los 24 periodos del día siguiente o del día en el cual yo voy a generar, puedo ofrecer y señalar y pronosticar mi disponibilidad. Adicionalmente, tengo que hacer una oferta de precios por las 24 horas del día. En Colombia, la oferta de precios aún no es horaria, tiene que ser, es la misma para las 24 horas del día. Lo que cambia, lo que modifica, desde luego, es la disponibilidad. Es decir, en la primera hora del día, mi disponibilidad de generación es una, al mediodía, pues la disponibilidad de generación es diferente. Y esto es muy importante, esta resolución 034 es muy importante, entre otras razones, porque el año pasado se dieron muchos cambios en la regulación del mercado de energía mayorista en función del ingreso de fuentes no convencionales de energía renovables. Tenemos una resolución que modificó las reglas para el pronóstico de disponibilidad por parte de los agentes en el mercado. Esa resolución es la 060 del año 2019, la cual tiene match o hace link con esta resolución 034. Y lo importante, digamos, de tener habilitados esos canales, que es un poco lo que hace esta resolución en función del COVID, lo importante de tener habilitados estos canales es que sencillamente, si yo no hago un pronóstico o mi pronóstico como agente generador no llega de manera eficiente a esta empresa, a estas plataformas, pues hay unas penalizaciones o hay unas consecuencias que, pues, desde luego, quieren evitar todos los agentes generadores. En este caso estamos viendo que una de las consecuencias en los cuales, del caso de que la información que yo envíe sea recibida de manera parcial, incompleta o inconsistente, supongamos, por ejemplo, si llegó la información incompleta porque en el momento en el que se cargó la información en un archivo no llegó de manera suficiente por problemas tecnológicos en este momento, digamos. Entonces eso tiene una implicación, y es que en este caso lo que hace el ASIC es que asume que las declaraciones que se presentaron para cada unidad el día anterior a la misma hora, pues esa es con la cual va a atender el despacho de ese agente que por cualquier circunstancia haya presentado una información y esta información haya llegado a estos canales de manera incompleta o de manera inconsistente. Eso, señores, entonces es lo que tenemos en la 034. Ahora bien, en la 041, como lo mencionaba ahorita, desde el año pasado ingresó al mercado una figura, como tantas figuras que ingresaron al mercado, por mencionar una figura muy importante, entonces es la compartición de infraestructura para los agentes generadores. Esta regulación está contenida en la resolución 200 del año 2019 y dentro de los muchos aspectos que regula esa resolución, tiene uno concerniente a la suscripción de un acuerdo entre los agentes para compartir esa infraestructura. Pues bien, este año se modificó a partir del COVID los plazos que en función de esa resolución 200 tenían o tienen los agentes para suscribir y presentar esos acuerdos. Acuerdos que deben atender unos parámetros y unas guías, y esos parámetros y esas guías estaban en la 200 definidos por unos tiempos, y aquí se cambiaron entonces y se modificaron estos tiempos en función del COVID-19. Por otro lado, tenemos la resolución 043. La 043, importante, creo que todas son muy relevantes, pero digamos esta tiene una especial sensibilidad en el sector y en los agentes y obedece a las implicaciones que tiene. Las consecuencias que tiene esta disposición van asociadas esencialmente a tres aspectos. Esos tres aspectos esenciales son, primero, suspensión del programa de limitación. Segundo, suspensión del retiro de un agente que haya incumplido obligaciones en el mercado.
y los intereses de mora en caso que se presenten incumplimientos de pago. Y básicamente acá lo que debemos precisar es que estos ajustes van muy en función de proteger los usuarios finales. Los usuarios finales que están siendo atendidos por un agente. Entonces, el contexto es, si hoy un agente que atiende demanda esencial, usuarios residenciales, entra en incumplimiento, las consecuencias normales es que este agente se retira del mercado. Acá lo que se está buscando entonces es proteger que no quede descubierta la demanda y se hace una flexibilización frente a la suspensión de programas de limitación de agentes que estén principalmente atendiendo usuarios regulados y que principalmente, pues obviamente, que este proceso impacte a el corte del servicio a los usuarios finales. Eso como primer punto. Como segundo punto, como lo menciono, la suspensión del retiro. Ahora bien, suspensión no quiere decir esto, desde luego, que los incumplimientos queden sin ninguna penalidad ni ninguna sanción. Sencillamente los procedimientos que estaban en curso se suspenden y el inicio también de los procesos pues tienen un tratamiento diferencial. Se reactivan una vez cesen los efectos del COVID-19. Y desde luego, también entonces se establece una regulación, unas disposiciones en esta resolución 043 muy en función de los intereses que se tengan que cobrar o la tasa de crédito que se debe cobrar cuando se presenten incumplimientos en estas obligaciones durante este periodo. Cuando estamos hablando de esta resolución 043, que involucra estas figuras de limitación de suministro y retiro de los agentes del mercado, debemos mencionar algo muy importante, y es que para que en Colombia los agentes que participen en el mercado de energía mayorista pueden retirarse voluntariamente o son retirados por incumplimiento de las obligaciones. Antes de ese retiro, viene un proceso en el cual se les da la oportunidad de corregir esa situación que generó ese incumplimiento. Entonces, estaríamos entonces dentro del famoso programa de limitación de suministro. Ese programa de limitación de suministro finaliza con entonces el retiro de la gente del mercado. Este año, y esta es información pública, está publicada en las páginas de XM, repito, empresa que se encarga, entre otros roles relevantes del mercado, de la administración del mercado de energía mayorista y de las transacciones y las liquidaciones en el mercado. Este año se retiró una empresa voluntariamente, Termotasajero, y otra fue retirada por incumplimiento de sus obligaciones, la empresa AXI, comercializadora. Digamos, las causales por las cuales puede entonces ser en Colombia un agente retirado del mercado o verse inmerso en ese proceso de limitación de suministro son, pues, mora en el pago, que los mecanismos con los cuales él desea respaldar sus transacciones no se han aprobado por parte de la SIC, dependencia de XM. Y aunque constituyó unas garantías, no las actualizó o no las, una vez fueron utilizadas, no volvió a restablecerlas o aportarlas nuevamente. Esas son, digamos, como las causales por las cuales, las principales causales por las cuales en Colombia se retira un agente del mercado. Estas reglas están definidas desde 1998, de manera que es importante identificarlas en toda la secuencia normativa. Pero destacar eso en cuanto a esa resolución. Ahora bien, la resolución 044 lo que nos establece entonces son unos reglamentos de prueba para plantas de generación de energía. Y básicamente lo que están entonces, lo que se está haciendo entonces a partir de esta resolución es la aprobación de unos desvíos por parte de las plantas de generación o unidades de generación, plantas o unidades de generación que tienen el deber de practicar pruebas. Se estableció también una regulación importante respecto de la declaración de parámetros de las plantas térmicas y también disposiciones alrededor de las causales de redespacho y ajuste de declaración de los costos de combustibles de las plantas de generación. En la 051, ¿qué tenemos? Entonces, la actividad de comercialización involucra, desde luego, registros de equipos de medición en Colombia, y en lo que tiene que ver con el mercado de energía, especialmente, tenemos una resolución muy importante
donde se regula todo lo concerniente a las exigencias que deben cumplir los equipos de medición, el testeo que se debe hacer, la verificación que se debe hacer del correcto funcionamiento de los equipos de medición. Esto también entonces fue objeto de modificación a partir del COVID-19. Y básicamente entonces lo que se dio fue unos ajustes de tiempo en función de si hay necesidad de hacer unas reparaciones o cambios de los equipos de medición, hay una flexibilidad en los tiempos. Es decir, regulatoriamente en un escenario normal existen unos tiempos. Hoy, como estamos en COVID-19, la reposición de esos equipos o el cambio definitivo de estos equipos pues está sujeto a una flexibilidad en cuanto a tiempo. La determinación de los límites de falla de los equipos de medición. También los equipos de medición en un escenario normal se les va testeando e identificando la incurrencia en fallas y esto tiene pues una tolerancia, un límite. Esto es lo que también entonces se dio una flexibilización a partir de esta resolución. Por otro lado, la suspensión de visitas de verificación de los sistemas de medición. Recordemos que al final las medidas de COVID, entre otros objetivos, es pues cubrir o proteger o garantizar que todos los habitantes, todos los ciudadanos estemos protegidos en cuanto a salud, de manera que la programación de visitas se suspenden. Por otro lado, también tenemos que la suspensión de mantenimientos programados a los sistemas de medición, de esos equipos de medición. Equipos de medición que en Colombia están asociados a un punto denominado frontera comercial, y la frontera comercial al final es lo que identifica entonces el administrador del mercado para identificar los flujos tanto de ingresos de energía como consumo de energía. Por otro lado tenemos entonces la resolución 56. Nos vamos acercando al final de las resoluciones con la 061. La resolución 56 nos permite primero hacer un contexto de cómo, lo que hemos venido conversando, de cómo está la administración del mercado de energía mayorista en Colombia y el rol, repito, esencial, vital que tiene XM en esa parte. Y a través, obviamente, de sus tres dependencias, ya muy conocidas en Colombia, pero a manera de contexto, Centro Nacional de Despacho, el ASIC y el liquidador y administrador de cuentas. Liquidador y administrador de cuentas, ¿de qué? De los usos que hacen los agentes de las redes en el sistema interconectado. ¿Qué fue entonces lo que introduce esta disposición contenida en la 056? Esta disposición lo que presenta es un movimiento de fechas en relación a las facturas que deben pagar los agentes en función de las liquidaciones que se hacen por las transacciones que corresponden al administrador del sistema de intercambios comerciales de la SIC y a la factura que también emite el LAC en función del uso de las redes que hacen cuando se concentran y se dan las transacciones, se materializan las transacciones de compra y venta de energía. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, pues tenemos por el lado de la emisión, vencimiento y pago de las facturas emitidas por el ASIC, los agentes comercializadores y generadores, que son los únicos que participan en las transacciones del mercado de energía mayorista. Estos agentes deben pagar o son sujetos de sus transacciones son sujetas de liquidación, la realiza el ASIC. Esas liquidaciones se materializan entonces con unas facturas que son emitidas y deben cancelar los agentes. Aquí básicamente entonces lo que se dio fue que para las facturas del mes de abril emitidas por el ASIC se establece un plazo y en este caso es a más tardar la fecha de pago el 30 de abril. En lo que tiene que ver entonces con los ajustes que se desarrollen también por esas transacciones, llamémonos por ejemplo reconciliaciones que se empiecen a dar por las interacciones de los agentes, esas reconciliaciones o esos ajustes también tienen una fecha de pago con esta disposición. Esa fecha de pago también se ajustaron y se movieron. Y en cuanto al LAC, también tenemos entonces que las facturas emitidas por el LAC en el mes de abril serán entonces, en este caso, se corren y tienen entonces como fecha el 30 de abril. La fecha de pago también implica para los ajustes de la factura y también tenemos entonces lo concerniente al mes de mayo. También se reguló entonces los efectos del mes de mayo
y en este caso lo que se vio fue que las facturas del mes de mayo se emitirán el día 13 y su vencimiento será el día 29 de mayo. Un poco acá, en esta resolución 56, lo que se quiso ajustar de manera transitoria fue los plazos con los que tienen los agentes que participan en el mercado para pagarle a la SIC y al LAC lo que ellos liquidan y nos entregan en su factura a los agentes comercializadores y generadores, repito. Tenemos la resolución 058. La 058 es ya más concentrada al minorista, al mercado minorista, pero desde luego tiene unas incidencias al mercado mayorista. Y esta resolución 058 lo que regula entonces es el pago del valor de la factura por concepto del servicio público domiciliario. Y acá entonces es una obligación, ya no es dentro de los cambios que hemos visto en estas 11 resoluciones, ya no son cambios que inciden entre la participación de los agentes, sino incide entre aquel agente que atiende usuarios finales y estos usuarios finales hoy por hoy entonces presentan algunos intereses en aceptar pagos diferidos del servicio de energía eléctrica que les facturan los comercializadores a ellos. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a esa disposición 058? Tenemos principalmente, pues, esencial, que es solo para el consumo de energía eléctrica. En la factura de servicios públicos de energía eléctrica es permitido también incluir otros valores. En este caso, el énfasis de esta resolución es para diferir pagos de servicios públicos de energía eléctrica solamente para diferir lo concerniente al consumo de la energía eléctrica. Esta resolución, entonces, lo que propone es un pago diferido para los usuarios que estén inmersos o estén dentro de los estratos 1 y 2. Lo que se dice es que será sujeto de pago diferido el valor asociado con el consumo que supere el consumo básico o de subsistencia. El pago diferido es en relación con el consumo que supere el consumo básico. Respecto de esto es que se dará la aplicación de la posibilidad de hacer los pagos diferidos. Los pagos diferidos es en cuanto a los usuarios que se encuentren en los estratos 1 y 2. Ahora bien, para los usuarios que se encuentren en los estratos 3, lo que la 058 planteó es que en este caso entonces el pago similar, pero menos el subsidio que aplique a cada usuario. Tercero, para los estratos 4, la regla entonces es que tenemos pago diferido. Para los usuarios residenciales del estrato 4 será sujeto a pago diferido el valor del consumo total. Y aquí tenemos entonces una de las exigencias que trae esta resolución, la resolución PREC 58, y es que el deber que tienen los agentes comercializadores de ofrecer a sus usuarios estas alternativas de pago diferido, desde los usuarios que se encuentren relacionados o asociados a estratos 1 hasta los que se encuentren ubicados en estrato 4. ¿Hasta cuándo? O más bien, ¿qué es lo que el alcance en cuanto a tiempo, la temporalidad de ese pago diferido? Está acotado en la 058, se dice que es abril y mayo, es decir, para los consumos de abril y mayo es que aplican estas reglas de pago diferido. Lo otro es que es deber de los usuarios hacer la aceptación. En este caso, creo que de manera muy sensata, digamos, la aceptación se entiende cuando el usuario deja de pagar la factura. Cuando el usuario deja de pagar la factura, se entiende que aceptó que su consumo fuera sujeto de pago diferido. Desde luego, una vez, digamos, también, y aquí hacer un énfasis, es pago diferido, no es obviar los pagos, no es tampoco caer en la escena de la gratuidad en la prestación del servicio. Todo lo contrario, nosotros en Colombia tenemos desde la Constitución un mandato y es el mandato de la onerosidad de los servicios públicos. Entonces, si se acepta ese pago diferido y si cumple ese pago diferido, corte del servicio es una de las consecuencias que señala la resolución. También debe darse una información mínima por parte de los comercializadores, esto digamos para ayudando de pronto a los diferentes niveles de usuarios a tener el entendimiento de cuáles son las bondades que plantea esta resolución. Esto debe ser a través de su factura o a través de la publicación en la página web de información mínima. Lo otro que también regula la 058 tiene que ver con la tasa. En este caso,
los comercializadores, la tasa que deberán aplicar, se dice que la tasa de crédito que el comercializador adquiera para esta financiación y la tasa preferencial más 200 puntos básicos. El menor valor entre esos dos componentes o entre esos dos indicadores, ese es el que deberá reflejar al momento de la aplicación de la tasa. También se establece en esta resolución la obligación de tener unos periodos de gracia y unos periodos de pago. En lo que tiene que ver con el periodo de pago, se establece que para los estratos 1 y 2, el plazo de ese periodo de pago diferido, pues se dice que es 36 meses de periodo de pago. Para los estratos 3 y 4 se está hablando entonces de 24 meses. La 061, como la última resolución que hasta la hora se ha expedido por parte del regulador para ajustar y dar flexibilidad a la participación de los agentes en el mercado a partir del COVID-19, lo que busca entonces, importante esta resolución también, lo que busca es entonces diferir las obligaciones de pago de los comercializadores. El proceso, para los participantes que nos acompañan de otros países, en Colombia el proceso de expedición de las resoluciones tiene una etapa previa en la cual se da a conocer un borrador, y ese borrador de lo que será obviamente esa decisión definitiva, ese borrador se somete a consulta, los agentes participan, y esta resolución en particular, cuando salió ese borrador, activó diferentes preguntas, nos consultaron mucho en relación a los efectos que podía llegar a tener diferir estas obligaciones de pago por parte de los comercializadores. Básicamente, entonces, lo que la 061 plantea es que los agentes que participan en el mercado como comercializadores, bajo el rol, la investidura, bajo el sombrero de agentes comercializadores, estos agentes tienen unos compromisos, y estos compromisos, entonces, con esta resolución lo que se busca es darle una flexibilidad. ¿Cuáles son esos compromisos? Son 5, básicamente. ¿O cuáles son esos ajustes que llegan con esta 061? Son 5, básicamente. Vamos a identificarlos acá. Primero, los comercializadores que presenten problemas de recaudo en los meses de abril y mayo. Ahí ya tenemos entonces dos precisiones. Primero, el agente que se pueda acoger a estos esquemas pues tiene que tener problemas de recaudo. Segundo, debe solamente, en principio, está sujeto a una temporalidad, y es que esa situación se active en los meses de abril y mayo. Acá, por mencionar algo, y es, digamos, todo este proceso, obviamente, va muy de la mano de una de las instituciones que vimos al comienzo, y es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es decir, va a estar constantemente verificando que los comportamientos que se hayan dado durante este proceso de COVID-19 se hagan con sujeción a unos principios y cumpliendo la regulación. De manera que en este caso, por ejemplo, y ha sido recomendación de los superservicios, es documente y justifique todo. Si usted es un agente que realmente está en una situación de problemas de recaudo, deje una trazabilidad de que eso es así. Pero entonces, esta resolución 071 empieza con esa exigencia, y es, primero, una temporalidad, abril y mayo, y segundo, a los comercializadores que tengan problemas de recaudo. ¿Qué pasa con ellos? Y que atienden demanda al momento en que se esté presentando el COVID. Otra característica importante, tienen que estar atendiendo demanda en estos meses de abril y mayo. Con excepción de los agentes comercializadores que atienden exclusivamente usuarios no regulados. Por otro lado, tenemos también como característica de la 061 es el 20%, ese famoso, entonces, el valor máximo a diferir de esas obligaciones de los comercializadores. Acá, repito, ya estamos hablando entre agentes. Ya estas son las obligaciones que tiene un agente comercializador con otro agente comercializador, y no es, la anterior era comercializador con sus números de usuarios. En este caso es entre agentes. Entonces, en este caso, el monto a diferir puede ser, por obligación debe ser hasta, dice la obligación, se podrá diferir hasta un valor máximo del 20% de las obligaciones de pago facturadas por el ASIC y por los cargos del uso de las redes del sistema de transmisión nacional. Por otro lado, el periodo de pago de la suma de los montos será de 12 meses, contados a partir de julio del año 2020. Como cuarto aspecto importante de esta resolución 061 tenemos lo que tiene que ver con garantías, en lo cual también, digamos, la exigencia en este caso es que se debe presentar garantías por estas cantidades mensuales a pagar
por los montos diferidos. Y como quinto elemento importante de esta resolución CREC 061, que hasta el momento, repito, ha sido la última expedida por el regulador, tenemos entonces esa posibilidad que abre el regulador de acudir al mutuo acuerdo. Al mutuo acuerdo, y en este caso, lo que habilitó esta resolución es que se dé un acercamiento entre agentes, suscriban un documento en el cual hagan una renegociación de tanto de compromisos dinerarios como de otras obligaciones que ya están estipuladas en el contrato. Y a través de este mutuo acuerdo, entonces ellos puedan, digamos, afrontar los efectos del COVID-19. Esto tiene un plazo. La resolución 61 señala que debe ser dentro de los 15 días siguientes a la expedición de esa resolución. Esa resolución fue publicada el 20 de abril. Entonces, tenemos también un límite de tiempo para hacer las modificaciones de mutuo acuerdo de los compromisos que existen entre estos dos agentes, muy en función del COVID-19. Hasta ahí, señores, lo que queríamos compartir en relación a los cambios que se han dado hoy por hoy a partir del COVID-19, cambios que se ven reflejados en resoluciones expedidas por parte de la CREC, que son estas 11 resoluciones que, repito, están muy alineadas y desde luego hacen link o están relacionadas con otras resoluciones que ya rigen el mercado de energía mayorista en Colombia. Queríamos compartir con ustedes estos principales aspectos de estas 11 resoluciones y antes de finalizar y pasar a la parte de preguntas, también queríamos socializar con ustedes unos cursos que a través del Lead Training se están programando y son esencialmente 3 cursos muy direccionados a, primero, uno que tiene que ver con autogeneración y cogeneración y generación distribuida, como una de las figuras de soluciones energéticas y como una de las nuevas oportunidades de negocio que se desarrollan por parte de las empresas. También tenemos otro curso que es ya un curso muy focalizado en la regulación del mercado de energía mayorista, en donde la atención es principalmente en lo que tiene que ver con generación y comercialización de energía eléctrica y desde luego en el componente de generación abrir lo que tiene que ver con las reglas para participar en las subastas del cargo por confiabilidad, en la subasta del contrato de largo plazo, que la primera en Colombia se llevó a cabo el año pasado. En ese curso lo que se aborda entonces es el entendimiento de cómo interactúa un agente generador, cómo interactúa un agente comercializador, los ingresos que puede llegar a tener, pero también cómo funciona esa interacción de despacho económico, esa interacción de registro de contrato, esa interacción de atención a usuarios no regulados en el mercado por parte de estos agentes. De manera que es el contexto en alta plastilina de cómo funciona la regulación del mercado de energía mayorista. El otro curso, el tercer curso, que también a través de Elite Training se está adelantando y está programado, en este caso para el mes de junio, tiene que ver con los aspectos regulatorios de la comercialización en el mercado mayorista de gas natural. Y muy en función de qué, de que el gas natural, junto con, desde luego, las fuentes no convencionales de energías renovables, hacen parte de esas energías limpias y desde el año pasado, el gas natural, junto con el gas licuado de petróleo, GLP, volvieron a aparecer y a tomar un rol muy importante en lo que es la generación de energía. Entonces, es entender cómo, por un lado, funciona ese mercado de adquisición y de comercialización de gas natural y gas licuado de petróleo a través de la producción, y el curso del mercado de energía mayorista, entre otras, ya entonces es a partir de esos energéticos, cómo interactúo en el mercado de energía mayorista. Son 3 cursos, uno, repito, muy focalizado en lo que tiene que ver con fuentes no convencionales de energía renovables y los vehículos para concretar proyectos a través de las renovables y la eficiencia energética, es el de autogeneración, cogeneración y generación distribuida. El segundo curso, entonces, tiene que ver con las reglas, muy focalizado, repito, cargo por confiabilidad, subastas, generación y comercialización. Es el segundo curso, mercado de
de energía mayorista. Y finalmente el tercer curso que está programado, repito, para el mes de junio, tiene que ver entonces con la regulación del mercado mayorista de gas natural. Ahí tocando los temas relacionados con terminales de regasificación, con importación, con producción y algo muy importante, un esquema de negocio que son los gasoductos virtuales. Eso, señores, en cuanto a los cursos que están programados. Entonces quiero abrir espacio para las preguntas. Voy aquí a revisar algunas de las preguntas. Vamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con... Voy aquí a tomar, a ver, está Javier Castiblanco. Dice, la resolución CREC 041 es temporal o la facilidad para tener conexión compartida por parte de dos generadores se prevé que se va a mantener. Okay. Entonces, para responder la pregunta de Javier, esta resolución no es solo durante el COVID. Esta llegó el año pasado, 2019, llegó a la regulación y tiene un ánimo de permanencia. El ánimo de permanencia obedece a que, precisamente, con la activación de la subasta, pues llegaron nuevos proyectos de generación, participaron nuevos proyectos de generación y se evidenció la necesidad de flexibilizar esa conexión a través de la compartición de la infraestructura. De manera que, para responder la pregunta de Javier Castiblanco puntualmente, es sí. Esta resolución, la 041, modifica la resolución 200, que la resolución 200 sí tiene permanencia y no solamente durante el COVID. Por otro lado, acá también veo a Luis J. Luis J. nos pregunta, no entendí los ejemplos de termotasajero y axia en la resolución 043. Luis, cuando estábamos hablando de la 043, hacíamos referencia a que el objeto de esta resolución, Luis, es hacer flexible unos tiempos alrededor de dos figuras que están por tradición en el mercado. Mencioné que desde 1998. Una de esas figuras es un programa de limitación de suministro como etapa previa a un retiro, y la segunda figura es el retiro del mercado. Entonces, para hacer dinámica, ilustrativa, Luis, la explicación, tomamos casos de la vida real que se vieron este año, están publicados en la página de XM. En este caso son dos empresas, una que en el caso y bajo la figura de retiro de agente, de retiro del mercado, escogió el retiro voluntario, en este caso termotasajero. Y el otro ejemplo que se mencionó fue la empresa Axia, la cual no fue retirada voluntariamente, sino la retiraron del mercado por incumplimiento de una de las obligaciones. También nos pregunta N. Zárate. Dice, son 9 resoluciones las que están en el primer slide. En efecto, son 9 resoluciones las que están allí. Al ladito de cada una colocamos las resoluciones que fueron modificadas, que en este caso han sido 2, y ya entonces nos da la sumatoria de las 11 resoluciones. También tenemos, a ver, sigamos acá. Dice Esteban. Esteban dice, buenos días, tengo una pregunta. Dado que los más afectados con flujo de caja seguramente serán los generadores, ya que no tienen a quién trasladarle los pagos diferidos, ¿cree usted que podrán aumentarse las transacciones del mercado secundario, dado que los generadores buscarán nuevas fuentes de ingresos? Sin duda, Esteban, yo creo que en este momento, digamos, se empiezan a activar nuevas escenas de negocio o a retomar esas oportunidades que la regulación nos permite utilizar. Y sin duda también los generadores, pues entonces buscarán la oportunidad buscarán la oportunidad de encontrar esas nuevas fuentes de ingreso a través de, por ejemplo, generación de respaldo. A ver, una pregunta adicionalmente. Dice, el curso de autogeneración con generaciones renovables es técnico, se enfatiza más en resoluciones. Ok, esa es la pregunta de la CMEB. MEB, en cuanto a la información de los cursos, en
en la página de Elite Training está el detalle y la temática de los cursos. Estos cursos tienen un enfoque más regulatorio, más de viabilizar y ya ejecutar, volver realidad lo que técnicamente se analiza y se construye. Entonces tiene, por ejemplo, un componente contractual y desde luego tiene el componente regulatorio de interacción, de interacción ya en el mercado. Bueno, digamos que hasta acá las preguntas que hemos como tomado aquí aleatoriamente. Esta era un poco la intención que teníamos con el e-training, de presentarles en este webinar de hoy y dentro de este espacio los principales aspectos de estas 11 resoluciones. Estas resoluciones, repito, hoy por hoy hasta el momento son las que han ajustado las reglas de participación en el mercado de energía mayorista. Nuevamente agradecerles por estar conectados, por la paciencia y, repito, la idea era compartir los principales aspectos de estas disposiciones. En los cursos entraríamos a mirar ya las implicaciones mucho más en detalle y las reglas, desde luego, de cada uno de los mercados. Miller, no sé si tienes algún comentario. No, Humbert, creo que pues por ahora muchísimas gracias a usted por su presentación y a todo el auditorio, todas las personas. Creo que tuvimos más de 350 personas conectadas por acá por Zoom y los que estuvieron en Facebook Live. Cualquier cosa, pues quedamos atentos a cualquier solicitud que tengan ya directamente, pues con respecto a los talleres que ha mencionado Humbert al final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.